Hola queridos hermanos, qué alegría volver a estar frente a ustedes para seguir compartiendo este tema que estoy segura que para quienes han sido juiciosos e interesados ha sido de gran bendición, empezando por mí. Nuevo año, el hermano Víctor y Carlos Pastor terminaron sus talleres desde el año pasado. Nosotros vamos un poquito más atrás, dado digamos que nuestro tema ha sido muy extenso, pero qué bueno que nos podamos vincular a estos nuevos talleres que van a ofrecer ellos. Víctor nos va a dar el taller de orar la palabra y el pastor Carlos va a estar con nosotros en educación financiera, dos temas que, como todo, si lo aprovechamos, va a ser de gran crecimiento espiritual, de madurez, de edificación para nuestras vidas. Bien, hermanos, vamos entonces a retomar un momentito y vamos a volver a entrar en el tema que nos compete hoy. Dice entonces así, Romanos 12, del 6 en adelante. Tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el dirigir, que dirija con esmero. Si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Estamos entonces a dos dones de carisma, de motivación para terminar este taller. Pero estos dos dones que nos faltan, como los anteriores, son dones maravillosos. Esperamos que a estas alturas del compromiso ya cada uno de nosotros se sienta ubicado. Ya pueda decir, después de haber escuchado, después de haber orado, después de haber prestado mucha atención a este material, pueda decir, sí, yo creo, yo estoy seguro que este es el don que Dios me dio desde que yo nací. Ahora entonces vamos a leer nuestro versículo lema. Ustedes lo deben recordar cuál es. Es el que está en Filipenses 3:13. Perdón, hermanos, Filipenses 2:13. Pues Dios es quien produce en ustedes tanto el querer como el hacer, para que se cumpla su buena voluntad. Es Dios quien pone en nosotros la motivación, las ganas. Recordemos ese motor, esa inspiración. ¿Y cuál es la buena voluntad del Señor? Pues que podamos expresar todos esos dones, toda esa dotación de Dios para beneficio de nosotros mismos, para nuestro crecimiento, para bendición de nuestra congregación y, yendo más allá, para bendición de nuestra comunidad y de este mundo que tanto necesita estas expresiones de Dios. Listo, hermanos, vamos a empezar entonces hoy con el don que nos atañe, el don motivacional de liderar o presidir. Y para ese don vamos a hablar de un personaje que en particular a mí me ha gustado muchísimo. Veo en este hombre un líder, un estratega, un hombre que tenía muy claro lo que iba a hacer, y ante todo veo en él un líder que, aparte de su papel de liderar, de presidir, de tenerla clara, era un hombre que tenía un gran temor a Dios y un gran celo por Dios. Vamos a ver entonces esto de una manera más detallada. Este hombre del cual estamos hablando ahora es Nehemías. Va la pregunta: ¿quién es Nehemías? Pues yo estuve haciendo por ahí un pequeño sondeo. ¿Quién es Nehemías? Dos personas me dijeron: Nehemías es un profeta. Uno de ellos me dijo: Nehemías es uno de los profetas menores. Otras dos personas me dijeron: no tengo idea. Otra persona sí estaba mucho más centrada, me dijo: Nehemías es este hombre que era copero del rey. No sabemos de qué reino, pero que ayudó a volver a reconstruir a Jerusalén. Bien. Nehemías, efectivamente, él había sido un judío que había sido deportado a Babilonia
en el tiempo en que por juicio de Dios ellos fueron llevados a Babilonia como cautivos. Ya después Babilonia, también en juicio de Dios, cayó en manos de los persas. Allí es donde Nehemías era copero del rey de Persia. Un día Nehemías estaba cumpliendo su función como todos los días y llegó alguien que venía de Judá y le dijo: Nehemías, por allá las cosas están muy mal, están muy tristes. Las murallas de Jerusalén están destruidas, sus puertas que le daban seguridad a esa ciudad han sido quemadas por el fuego. Nuestro pueblo que está allá, que ha llegado, están en gran mal y gran afrenta. ¿Qué hizo Nehemías con esto? Pues se puso muy triste, ¿cierto? Y viendo el rey que Nehemías estaba muy triste, pues le pregunta: hombre, ¿qué es lo que te pasa? Bueno, les cuento que este tiempo se da en el 445 antes de Cristo. Nehemías en ese momento, cuando habla con el rey y el rey le pregunta, él ya la tiene clara. Cuando vamos a Nehemías, por favor, vamos todos. En el capítulo 2, versículo 4. Nehemías, para contarles, Nehemías es el autor de su propio libro. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Jehová, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. En ese momento Nehemías sabe que él tiene una misión. Él no le dice al rey: pues yo no sé, será que yo voy a ir por allá a ver qué pasa, a ver cómo están las cosas, a ver qué puedo hacer. No, dice la palabra, volvamos, algo muy importante. Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si place al rey, yo quiero ir a levantar las ruinas de mi ciudad. Entonces, como él ya había orado, el rey de Persia vio esto con muy buenos ojos y no solamente le da a Nehemías el permiso de que se vaya, sino que pone a su disposición todo un ejército para que vaya y lo guarde en el camino. Y de igual manera, pues Nehemías le pide a este rey que le dé cartas para que él las pueda presentar, que sean como salvoconductos en todas estas regiones por donde él va a pasar, para que los gobernantes de estos pueblos no le estorben el paso. Y efectivamente así se hace. Y más allá de eso, Nehemías ya tenía tan claro lo que iba a hacer, que de una vez le pidió al rey: dame madera, dame cartas para el señor que cuida esos bosques de tantos árboles, para que él me provea la madera para yo llevarla a Jerusalén y allí reconstruir sus murallas y sus puertas. Sucede de esta manera. Llega entonces Nehemías allí y él ve con gran dolor, efectivamente, todo está muy mal, todo está destruido, y empieza entonces él todo este trabajo de presidir toda esta función. Él habla con la gente que hay allí. Recordemos que antes de él ya habían llegado muchos. De hecho, Esdras es este libro que está aquí enseguida de Nehemías. Antes de Jeremías, Esdras ya estaba allí hace 13 años reconstruyendo el templo. Entonces estos dos hombres valiosos, estos dos hombres que amaban a Dios, mientras que uno levanta el templo para volver a darle vida de nuevo a ese lugar donde el pueblo se congrega, también está levantando el culto, la devoción al Señor. Y cuando nosotros leemos Esdras y leemos Nehemías, vemos a dos hombres, como les expresaba al comienzo, dos hombres llenos de celo de Dios, hombres que desde el mismo momento empiezan a confesar los pecados de su pueblo, empiezan a leerle la ley al pueblo, empiezan a guiar al pueblo al arrepentimiento y a recordarles que todo lo malo que les ha pasado es porque ellos se olvidaron de su Dios e hicieron
todo aquello que Dios les había dicho que no hicieran. Por eso estaban viviendo tanto mal y tanto oprobio. Empezamos entonces diciendo que el don de presidir o de liderar tiene la habilidad de ver el resultado final de un proyecto grande. Nehemías no dice vamos a empezar, vamos a ver, no, Nehemías ya lo tiene claro. Vamos a reconstruir la fortificación de Jerusalén. Él ya sabe que ese es su objetivo. El líder visualiza desde el principio la meta. Él se proyecta y dice, en 2 años, en 3 años, en 5 años, en 3 meses, las cosas van a estar así. Ellos son decisivos, son personas de un carácter muy bien formado, no claudican en la mitad, no desisten pese a las objeciones, pese a los obstáculos que se les puedan presentar. El don de liderar es capaz de tomar grandes proyectos y distribuirlos en etapas. En el primer paso vamos a hacer esto durante los 3 primeros meses, los 6 primeros, después vamos a ir al siguiente paso. ¿Para qué? Para que las cosas funcionen bien. Eso frecuentemente requiere algo muy importante que debe tener un buen líder y es delegar responsabilidades. Un líder debe saber que él no es capaz de hacerlo todo, porque los proyectos son grandes, sino que necesita pequeños grupos, otras personas que les estén apoyando en esos trabajos. Delegar responsabilidades. Un líder que no delega responsabilidades es un líder que se quema o que tal vez pretende que todos los elogios y que toda la gloria sean para él. Yo lo hice solo. Esa sería de pronto una debilidad en el mal uso del don, ¿cierto? Vemos entonces, ustedes con tiempito en su casa, cuando vamos al capítulo 3, versículos del 1 al 32, es todo un relato. Y los de la familia tal reedificaron la puerta de las ovejas, y los de la familia tal reedificaron la puerta del pozo, y los de la familia tal, y los de la familia tal. Nombra muchísimas familias. ¿Para qué? Para que cada cual se encargara de su proyecto pequeño y lo pudiera hacer de la mejor manera. El don de liderar tiene la capacidad de evaluar los recursos que tiene a disposición y se debe ser objetivo. ¿Qué dijo Nehemías? Necesitamos madera, tenemos madera. Necesitamos personas dispuestas, necesitemos que estén organizados por familias. ¿Qué necesitamos para llevar a cabo esa misión? Tiene que ver con planeación y tiene que ver con estrategia. El líder no debe pensar nunca que es una persona que lo va a abarcar todo. Por eso la importancia de saber delegar. Él no es del detallito. Ese detallito lo deja a las personas en las cuales él delega. Algo también bien importante es que el líder es una persona que está dispuesta a pasar por rechazos, por desafíos importantes, por conflictos. Y esto lo vemos muchísimo en el libro de Nehemías. Resulta que cuando ellos llegaron allá a Jerusalén, entonces habían ciertas personas, ciertos gobernantes, habían incluso unos samaritanos, unos árabes, otros amonitas, como 4 o 5 pueblos diferentes cuyos líderes se opusieron y les causó mucho enojo que Jerusalén quisiera de nuevo ser levantada. Entonces ellos empiezan a maquinar muchos tipos de cosas malvadas contra ellos, a ridiculizarlos y dicen Jerusalén piensa que van a ser capaces de levantar sus muros y esos muros con solo alguien sople se van a caer al suelo, y les desearon muchísimo mal y de hecho dijeron que los iban a atacar para que ellos no pudieran cumplir su propósito. Entonces Nehemías tiene delante de él no solamente hacer un proyecto, una estructura material grande, importante como era levantar las murallas y las puertas, sino que tenía también otro proyecto muy importante y era llenar de valor, llenar de denuedo, llenar de ánimo a las personas que estaban allí, a quienes iban a trabajar.
porque cuando uno escucha amenazas, cuando uno escucha tú no vas a ser capaz, esas murallas van a volver a ser quemadas, van a volver a ser destruidas, nosotros nos vamos a encargar de que no sean capaces de hacerlo, pues ¿qué sucede en nosotros? Nos llenamos de temor, ¿cierto? Es apenas normal. Yo creo que ellos tenían temor. Entonces Nehemías, como un buen estratega que es, no solamente delega en estas familias, en estos jefes de familias, en estos clanes, la construcción, sino que hablan de algo supremamente importante y es la seguridad de sus vidas. Y entonces hacen algo que es tremendo. Dice allí, lo leemos en todo el libro de Nehemías, ellos con una mano empuñaban su herramienta, llámese su palustre, llámese su martillo, todas sus herramientas, y en la otra mano ellos tenían su lanza, su arco, su espada, porque les tocaba así. Ellos no podían bajar la guardia porque sus enemigos los estaban acechando. Y él les dice, ustedes ni siquiera se quiten la ropa para dormir en la noche, estén siempre listos, estén siempre prestos por si nos van a atacar. Dice, solamente quítense la ropita para bañarse, no más, estén velando, estén pendientes. Y efectivamente, dice la palabra del Señor que ellos se tardaron 52 días en reconstruir las murallas. Yo pensé que había sido muchísimo más porque pues uno lee y después olvida, pero se tardaron 52 días, pero fueron 52 días muy trabajados, muy ajetreados, que hizo que ellos se esforzaran muchísimo. Y algo también muy importante, y era lo que yo les hablaba al principio, no solamente se encargaron de esta parte material de las murallas, se encargaron de que de nuevo la casa de Dios, de nuevo el pueblo de Dios tuviera un Dios para adorar, se pudieran acercar a este Dios que era misericordioso con ellos para perdonarlos y para darles otra oportunidad de construir su lugar y el lugar de Dios en el templo. El don de presidir es capaz de motivar a otros usando metas, oración, aprobación. Nehemías, como lo expresaba, siempre tuvo un espíritu alentador. Él desafió a todo el pueblo y a sus trabajadores. Cuando vamos a Nehemías 4:14, dice lo siguiente: después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y dice el 15, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Hermanos, es maravilloso. La función de un líder dentro de la iglesia es una función muy importante. Pidámosle al Señor que podamos encontrar dentro de nosotros, los que tenemos ese don, el don de presidir, el don de liderar, esos hombres y mujeres estrategas que digan, vamos por la meta, la tenemos clara, aquí es que nos está llamando el Señor. El don de dirigir es orientado en el tiempo. Ellos tienden a ser puntuales y metódicos, como les expresaba hace ratito. De enero 23 a marzo 23 vamos a hacer la primera fase, que va a consistir en esto. De marzo 24 a junio tal vamos a hacer la segunda fase. Ellos son metódicos, porque cuando es metódico un líder hace que las cosas se hagan con disciplina, dentro del tiempo, que no queden cosas como al azar, como sin dirección. Cuando un líder empieza un proyecto, no lo deja hasta terminarlo. Y al terminarlo,
no lo deja como así, sino que quiere como cerrar con broche de oro lo que hizo. El proyecto de restauración de las murallas fue terminado con una ceremonia absolutamente hermosa. La dedicación a Dios de esas murallas, la oración a Dios para que el Señor fuese allí, Señor y Dios de este pueblo. Hubo muchísimas cosas que Nehemías hizo en torno a esto, en las cuales pues no podemos entrar en detalle, pero les animo, por favor, a que lo leamos. Estos hombres que se habían ido a vivir a Jerusalén antes de él, pese a que sabían que Dios los había castigado, que Dios había tenido un juicio muy fuerte contra ellos porque habían hecho muchas cosas malas, ellos aún persistían en su pecado. Ellos se habían casado con mujeres extranjeras, habían dado sus hijas a hombres extranjeros, y ustedes saben qué es lo que pasa con eso. Y él hace alusión a Salomón, hizo lo mismo, se mezcló con mujeres extranjeras, y esas mujeres extranjeras que hicieron que el corazón de Salomón se desviara hacia dioses paganos. Entonces Nehemías quería asegurarse de que esto no volviera a pasar, y él les tomó juramento de que esto no volvería a pasar. Expulsaron a esas mujeres extranjeras, expulsaron a esos hombres extranjeros, para que al salir ellos salieran esos dioses falsos también de la ciudad de Jerusalén. Y más aún, esos judíos que habían quedado allí desde antes estaban haciendo algo muy malo, y es que se estaban aprovechando de los judíos más pobres y les estaban prestando dinero a intereses, les estaban cobrando renta por sus tierras, los estaban humillando y los estaban ultrajando pese a que eran sus propios hermanos, y tenían hambre y sentían que no tenían nada de qué echar mano, porque aún sus tierras habían tenido que entregarlas, aún sus vestiduras, aún habían tenido que entregar a sus hijos y a sus hijas como esclavos para pagar las deudas. Entonces Nehemías también, en su liderazgo, él dice: ¿cómo así? ¿Cómo se les ocurre que ustedes están haciendo eso con sus hermanos? Y entonces él también, muy enojado, les dice: hasta aquí llegó esta situación. Háganme el favor y devuélvanle a sus hermanos pobres todo lo que les han quitado. ¿Cómo así? Que eso lo vamos a hacer, que somos hijos de Dios. Entonces también les hizo prometer, también les hizo jurar que iban a dejar todas esas prácticas que no agradaban a Dios. Y después de esto, entonces ya vemos en el capítulo 8, creo, a un Esdras que está leyendo la ley al pueblo, que está trayendo al pueblo al arrepentimiento, al dolor, tanta humillación delante de Dios por su pecado, pero después lo lleva al gozo, a la esperanza, a la restauración. Eso es lo que hace un líder como Nehemías, eso es lo que hace un líder como Esdras. Cuando vemos entonces también las luchas y el mal uso del don, ¿qué sucede en nuestro entorno? Vemos entonces cosas que no deberían ser. Vemos que muchas personas que son líderes en este momento tienden a enfocarse demasiado en esas metas, en esos propósitos, y como que se deshumanizan. Yo veo a tal persona, y eso lo hablábamos también en el don de la exhortación y en el don de la enseñanza. Yo veo a la persona y no la veo como ese ser humano, como ese hermano que tiene necesidad, como ese hermano que sufre, sino que lo veo como un proyecto, lo veo como un objeto para lograr una meta propuesta. En eso se puede incurrir en el don del liderazgo, y eso hace entonces que a veces el líder también se vuelva manipulador, y al ser manipulador, entonces aquellas personas que digamos son más manipulables, él empieza a considerarlas: él sí cree en mí, él sí me sigue, él sí me acepta. Entonces empieza como a generar cierto favoritismo por ese tipo de personas, y de pronto aquella otra persona que dice: no, líder, pero es que yo no estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, yo pienso que debería mejor ser de esta manera. Entonces como que le hace el feo, ¿no? Esa persona no respeta mi liderazgo. También puede el líder descuidar sus relaciones personales, su espiritualidad, por verse enfocado en metas y en propósitos muy grandes.
También puede pasar que el líder se equivoca. Ahora, nosotros en todas partes vemos líderes, ¿cierto? Vemos políticos, vemos líderes comunitarios, vemos muchas personas que trabajan y los reconocemos como líderes. Está bien. Recordemos que el liderazgo, al igual que los otros dones, es algo con lo cual se nace. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando vamos al Señor, ese don se perfecciona al ponerse al servicio de Dios. Pero mientras que ese don no sea perfeccionado y no sea puesto todos los días en oración delante del Señor, pues vamos a tener mal uso de él. Puede pasar también que el líder es terco. Es que yo creo que el hermano tal está listo para esto, porque ese hermano tiene la madera, ese hermano tiene el potencial. Y tal vez otra persona le diga, uy, líder, pero es que tú no crees que él es muy inmaduro, él lleva apenas un año en la fe, él es un neófito. Y él dice, no, este hombre tiene el potencial, claro que sí, espere y verá. Y resulta que a veces se equivoca. Ven tanto el potencial en la persona, pero muchas veces no ven la espiritualidad que hay de Dios en esa persona. Y entonces muchas veces esos proyectos se frustran y terminan mal. El líder tiende a pasar por alto las situaciones personales, de pecado, de inmadurez, de dolor de los hermanos y piensa solo en su proyecto. Y entonces esto daña. El don de liderazgo es una persona que a veces tiende a ser negativa y entonces tiene plan A, tiene plan B, plan C y plan D. Entonces dice, vamos a empezar con el plan A, pero como es muy probable que el plan A no funcione, entonces vamos a pasar el plan B. Y como es muy probable que el plan B no funcione, vamos a pasar al D y vamos a pasar al D. Entonces, como que cuando se usa mal este don, a veces no se tiene como suficiente claridad o suficiente madurez espiritual para pensar, no, va el respaldo de Dios delante de todo eso. Cuando se genera el plan A, el plan B, el plan C y el plan D, es porque a veces se va como a la deriva. Ese es un mal uso del don que se puede dar por la inmadurez de este mismo líder o este estratega o esta persona que preside. ¿Cuál es la función del líder dentro del cuerpo? El líder trae al cuerpo, es decir, a la iglesia, al cuerpo de Cristo, planes de necesidades que tienen que ser visualizadas. Donde quiere que el cuerpo decide ir, el líder puede explicar cómo llegar a esa meta. Por eso les decía, hermanos, necesitamos líderes. ¿Dónde el Señor nos va a mandar a abrir misión? ¿En qué comunidad nos va a poner el Señor a servir en obra social? ¿Qué vamos a hacer con nuestra iglesia dentro de 2 o 3 o 5 años en la formación? Necesitamos líderes. El líder puede dirigir los diferentes miembros para que juntos alcancen la visión. Vemos a un Nehemías que cuando fue interpelado por el rey, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué dijo este líder? Dice, oró a Dios, buscó la voluntad de Dios y una vez encontró esa voluntad de Dios, dijo, rey, yo voy a ir a levantar las murallas. Hermanos, ¿qué quiere Dios de usted? ¿Qué quiere Dios de mí? Llevamos 6 dones expuestos en este momento. Estamos buscando la voluntad de Dios para que el Señor avive en nuestro corazón ese don que nos dio desde que nacimos y le estamos diciendo, Señor, aquí estoy, ¿para qué soy bueno? En medio de esta iglesia, de esta comunidad, de este mundo tan ávido de las expresiones del amor de Dios. Un abrazo, hermanos. El Señor les bendiga.